¿Y si el mayor secreto de la cristiandad no fuera un objeto escondido en una cripta, sino una hija cuya existencia la historia oficial prefirió borrar? Imagina la escena. Una barca pequeña cortando la niebla al amanecer, una mujer cubriendo con un manto a una niña dormida, y detrás de ellas, el murmullo de costa tras costa que guardan un rumor que nadie en los libros de historia quiere aceptar. Esa posibilidad, que Jesús y María Magdalena pudieron haber engendrado a alguien llamada Sara, y que esa memoria fue sistemáticamente silenciada, vuelve a aparecer entre fragmentos de textos, tradiciones populares y conjeturas modernas. No la presentamos como certeza, sino como pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué ocurrió con lo que no cuadraba en el relato oficial? Para seguir esta pista, hay que comenzar desmontando una imagen que parece inamovible, la de María Magdalena, reducida a un estereotipo. Durante siglos, desde los púlpitos y en la iconografía, ella fue pintada como la pecadora arrepentida, la mujer de pasado escandaloso. Sin embargo, esa identificación no surge de los evangelios canónicos de forma directa, sino de una construcción histórica, un proceso editorial, teológico y cultural, que con el gran peso de la autoridad eclesiástica, fusionó personajes y sentidos para imponer un relato más conforme a ciertas necesidades morales de la institución. Fue Gregorio Magno, Papa, quien en una homilía pronunció la idea que acabaría por consolidar la figura de la pecadora. Ese gesto interpretativo tuvo consecuencias que reverberaron en sermones, leyendas y arte durante siglos. Una mujer compleja fue reducida a un arquetipo conveniente. Si miramos los evangelios del Nuevo Testamento, María Magdalena aparece de modo muy distinto. Testigo de enseñanzas, acompañante visible en los momentos finales, y sobre todo, testigo privilegiada de la tumba vacía. En algunos de los textos no canónicos, cuya supervivencia es fragmentaria y cuyo valor canónico fue rechazado por la tradición dominante, su figura se despliega con más matices. Allí no es simplemente una mujer arrepentida, sino una compañera cercana, una receptora de enseñanzas íntimas, y en ciertos pasajes, una voz con autoridad entre los seguidores. Esa disparidad entre los retratos plantea una pregunta radical. ¿Qué intereses se sirvieron de la memoria para borrar otros matices? Antes de seguir, si esta idea resuena contigo, escribe en los comentarios. La sangre sagrada aún vive. Ahora bien, los textos gnósticos, recuperados en su mayoría a partir de hallazgos como los manuscritos de Nag Hammadi, ofrecen claves que obligan a repensar la relación entre Jesús y María Magdalena en términos menos policíacos y más simbólicos, o, si se prefiere, menos institucionales y más íntimos. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, hay pasajes que describen una cercanía afectiva y ritual entre Jesús y cierta mujer. En algunos fragmentos se habla de besos y de una comunión que va más allá de lo formal. En la lectura gnóstica, un beso, en cierto contexto, puede simbolizar la transmisión de gnosis, de conocimiento interior. Los estudiosos que se acercan a ese texto advierten, no se trata de leer literalmente cada imagen, pero tampoco tiene sentido ignorarlas. Un beso en la boca, en la lógica de esos escritos, puede ser un signo de unión espiritual, que legitima una relación de interlocución y transmisión. El Evangelio de María, otro texto no canónico, añade un elemento perturbador para el relato institucional. Tras una experiencia de visión o revelación, María habla y es escuchada, pero su autoridad es puesta en duda por algunos de los discípulos canónicos, representados en el texto por figuras como Pedro. La escena no solo muestra a María como depositaria de una experiencia revelatoria, sino que sostiene un conflicto sobre quién tiene derecho a interpretar y liderar. La forma en que ese conflicto se resuelve, en el texto, es diversa y ambigua, pero su sola existencia demuestra que, en ciertos círculos primitivos, el liderazgo femenino y la transmisión de conocimiento no eran ideas marginales, sino materia de disputa. ¿Qué pasaría si esa disputa se hubiese cerrado,
con la derrota de la versión que reconocía a María como portavoz. ¿Qué fragmentos se habrían dejado fuera de la memoria colectiva por esa decisión? Al leer esos textos hay que usar cuidado hermenéutico. Estamos ante manuscritos tardíos, fragmentarios, con un contexto cultural distinto y, sobre todo, no canónicos. Insistimos, su valor no es el mismo que el que la Iglesia atribuye a los evangelios aceptados, pero negar su existencia y su capacidad para revelar patrones simbólicos de la época sería cerrar una ventana histórica. En esos escritos la figura femenina aparece ligada a una transmisión íntima de sabiduría, gnosis, que en ocasiones adopta imágenes propias del amor sagrado. Esa iconografía conduce al concepto del hieros gamos, la unión sagrada entre lo humano y lo divino, entre principios masculino y femenino, que fue una figura recurrente en tradiciones místicas y religiosas del mundo antiguo. Hieros gamos no es una idea exótica. Es una metáfora religiosa que aparece en diversas culturas como la representación de un matrimonio sagrado, una unión que fecunda el cosmos o la comunidad espiritual. En ciertos círculos gnósticos y místicos, esa unión podía imaginarse tanto en términos simbólicos como, plausiblemente, en términos humanos. Si la unión entre Jesús y María Magdalena, en la lectura que proponen algunos textos y tradiciones, fue concebida como algo más que un vínculo puramente simbólico, la hipótesis de un descendiente no es, en ese marco, una extravagancia anacrónica, sino una posibilidad coherente con esa cosmología. Ahora bien, es crucial subrayarlo con firmeza. Esa hipótesis no es una verdad demostrada. Es una interpretación surgida de la combinación de textos no canónicos, tradiciones populares y lecturas simbólicas que algunos investigadores y narradores han tejido a lo largo de décadas. Y aquí aparece el nombre que marca la ruta de la leyenda, Sara. Según algunas tradiciones medievales y populares, una figura llamada Sara, a veces identificada con el apelativo local, Sara Lali, se vincula a la memoria de María Magdalena en la costa de la Provenza. En la tradición de Saintes-Maries de la Mer, por ejemplo, existe una historia que cuenta la llegada de mujeres santas por mar, y en los relatos populares asociados a ese santuario se menciona a una figura llamada Sara, que fue honrada, especialmente entre comunidades romaníes que la adoptaron como protectora y la veneran como Santa Sara. La persistencia de ese culto, con sus rituales y sus imágenes, una figura barroca, una procesión, la playa como escenario perpetuo del exilio, interpela al historiador y al curioso. ¿Es una huella distorsionada de algo que hoy llamaríamos linaje? ¿O simplemente una construcción local que nada tiene que ver con las narrativas del primer siglo? Es importante distinguir niveles de evidencia. La existencia de una devoción a Sara en la Provenza es indudable como hecho social. Hay rituales, peregrinaciones, testimonios orales y una presencia material que el viajero puede constatar. Lo que no está demostrado y debe permanecer en la categoría de hipótesis es que esta Sara sea biológicamente hija de Jesús y María Magdalena. Entre la memoria colectiva, la geografía local y las conjeturas modernas, hay un terreno difuso donde confluyen mito, identidad comunitaria y deseo de mantener vivos ciertos relatos alternativos. En otras palabras, la veneración a Santa Sara puede ser tanto un eco cultural de antiguas historias, como una construcción medieval que respondió a necesidades simbólicas de un territorio. Si retrocedemos un momento, vemos que la posibilidad de una hija surge de la conjunción de tres tipos de señales. Los textos no canónicos que muestran una relación íntima y con autoridad entre Jesús y María, la existencia de una tradición en la Provenza que remite a una Sara venerada, y la lógica interna de ciertos sistemas simbólicos, el hieros gamos, que admite la fecundidad de lo sagrado en términos humanos. Esa tríada no prueba nada por sí sola, pero sí justifica, como mínimo, la pregunta investigativa. ¿Por qué entonces ese relato no aparece en la narrativa oficial?
¿Qué mecanismos sociopolíticos y teológicos operaron para borrar o neutralizar versiones incómodas? Ahí entran problemas de poder y memoria. La consolidación de un canon implica decidir quién habla y quién queda al margen. La historia de cómo la institucionalidad eclesiástica produjo y difundió ciertas interpretaciones merece atención. En los primeros siglos, la comunidad cristiana no era monolítica. Existía una pluralidad de grupos con distintas lecturas de la figura de Jesús y de su mensaje. A medida que la jerarquía cristiana se consolidó, ciertas versiones se impusieron y otras fueron estigmatizadas como heterodoxas. El proceso no fue puramente teológico, tuvo dimensiones políticas, sociales y culturales. Castigar, silenciar o reinterpretar relatos fue una manera de controlar la memoria colectiva. Así, figuras como María Magdalena, que en algunos círculos representaban una autoridad femenina y una transmisión directa de experiencia espiritual, pudieron verse relegadas a roles menos peligrosos para la nueva estructura de poder. Esa relegación tiene consecuencias prácticas. Textos que ponían en cuestión las jerarquías fueron destruidos o marginados. Relatos que afirmaban relaciones no jerárquicas entre los discípulos y ciertas mujeres fueron minimizados. Las voces que podían construir genealogías alternativas, ya sean biológicas o espirituales, fueron sistemáticamente silenciadas. Era el temor a una idea tan simple como que la filiación sagrada pudiera transmitirse también por línea materna, por la sangre, por la ancestralidad femenina. No lo sabemos con certeza, pero la historia de las ideas sugiere que aquello que desafía un orden establecido suele ser borrado o reinterpretado para integrarlo sin riesgo. Llegados a este punto, es útil detenerse en la naturaleza de las fuentes. Por un lado, los evangelios canónicos, por otro, los evangelios gnósticos y las tradiciones locales. Cada corpus tiene su propia lógica y su propio valor de testimonio. Tratar los textos gnósticos como equivalentes a los canónicos sería un error metodológico. Al mismo tiempo, descartarlos de plano sería cerrarse a una vena histórica que ofrece claves interpretativas. Por eso, la hipótesis de una hija llamada Sara debe moverse con cautela entre esos registros. No puede afirmarse como verdad con las herramientas que hoy existen, pero tampoco puede ser descartada como fantasía sin más. Entre los relatos, hay imágenes que persisten con fuerza simbólica. El beso que transmite gnosis, la mujer que recibe la visión y la comunica, la barca que se aleja con las santas hacia tierras extrañas. Esas imágenes funcionan como nodos que conectan textos y tradiciones. La pregunta que sigue es, ¿cómo interpretar esos nodos? Una lectura literal conduce a una explicación. Una lectura simbólica conduce a otra. Y ahí radica el núcleo del debate. La historia puede admitir doble sentido, porque el pasado, como la memoria, no es una superficie lisa, sino una palimpsesto, donde se escriben y reescriben relatos. Si nos atrevemos a seguir la posibilidad de que existiera una descendencia, sea literal o simbólica, surge otra cuestión. ¿Qué tipo de linaje sería ese? Algunos investigadores y narradores contemporáneos han hablado de la idea del linaje no solo como parentesco biológico, sino como transmisión espiritual. Un ADN espiritual, que no depende exclusivamente de la sangre, sino de la continuidad de una enseñanza, de una actitud práctica ante el misterio. En esa lectura, Sara sería tanto hija como símbolo, hija de carne o hija del espíritu, eco de una presencia que sobrevive en centros religiosos marginales, en genealogías orales, en cultos que no aparecen en las actas oficiales. No obstante, cuando la conversación se traslada a la modernidad, la tentación de buscar pruebas materiales aparece con fuerza. Genealogías, documentos medievales, incluso estudios genéticos que examinan poblaciones del sur de Francia y zonas costeras de la península ibérica. Aquí conviene detenerse y repetir, con claridad, los hallazgos genéticos que señalan patrones de haplogrupos mitocondriales
es decir, líneas maternas, no pueden identificar a una persona histórica específica, ni acreditar, por sí solos, que una figura histórica determinada dejó descendencia reconocible hoy. La genética puede revelar afinidades poblacionales, migraciones y posibles conexiones maternas entre grupos, pero no devuelve una ficha individual que diga, esta es la sangre de X. Cualquier afirmación en ese sentido sería exagerada y metodológicamente insostenible. Aún así, la combinación de señales, textos que sugieren una relación íntima y con autoridad, tradiciones provenzales que veneran a una Sara, y ciertos rasgos genéticos curiosos en poblaciones costeras, ha alimentado una narrativa que atrae a muchos investigadores no académicos y lectores curiosos. Autores contemporáneos han recogido estos elementos para proponer una hipótesis más amplia. El matrimonio sagrado, la huida hacia Occidente, la preservación de un linaje por grupos que se ofrecieron como guardianes. Es una hipótesis que conecta puntas dispersas y que, por su misma naturaleza, atrae tanto a la fascinación mítica como al escrutinio científico. Al avanzar por esta vía, conviene mantener una doble humildad. La del historiador que sabe que los documentos son fragmentarios y la del buscador que reconoce el poder del símbolo. Si la figura de Sara se quiso ocultar, no fue solo por razones de control del relato religioso. Pudo haber habido motivos prácticos para proteger a una línea vulnerable. Guerras, persecuciones, prejuicios, la necesidad de esconder nombres y rutas. La Provenza, con sus costas accesibles por mar, sus puertos pequeños y su cultura de encuentro entre pueblos mediterráneos, aparece en las historias como un destino plausible para quien necesite partir sin llamar la atención. Allí, bajo otra lengua y otro clima, una línea de memoria podía sobrevivir con más facilidad que en los centros de poder. Pero este tablero de posibilidades nos obliga a plantear con honestidad las alternativas. Quizá la Sara provenzal no sea descendiente, sino una figura sincrética, resultado de la combinación de tradiciones locales con historias cristianas adaptadas y reinterpretadas. Quizá sea una hagiografía medieval, creada para dotar a la región de un pasado sagrado que atrajera peregrinaciones y recursos. O quizá, en el cruce de cada una de estas posibilidades, haya una pequeña verdad histórica que el paso del tiempo transformó en mito. La clave para cualquier investigador es no saltar a la conclusión más espectacular sin pasar por la rigidez del examen crítico. Entretanto, la trama se espesa cuando consideramos quiénes habrían tenido interés en custodiar o en silenciar esa memoria. A lo largo de la Edad Media surgieron familias dinásticas y órdenes caballerescas que legitimaban su autoridad con narrativas de origen. Linajes que afirmaban sangre especial, coronas y símbolos cargados de significado. En esa escena aparecen los merovingios con sus relatos de sangre real, y más tarde órdenes como la de los templarios, que, según algunas hipótesis, habrían actuado como guardianes de secretos. Para algunos investigadores externos a la academia, esa conjunción de un linaje alternativo y guardianes medievales encaja en una narrativa coherente. Un linaje real o sagrado necesita protectores. Los protectores necesitan secretismo y conexiones con el poder. Pero una vez más, estamos en el terreno de la hipótesis y la conjetura, y no en el de la certeza histórica. Aún así, la imaginación popular ha completado con fuerza ese cuadro. Imágenes de cofres escondidos, códices sellados, abadías silenciosas, y la figura de una niña llamada Sara que crece en la periferia de la historia oficial. Es una imagen potente porque también habla de un miedo, el miedo de las instituciones a aquello que desvía el centro de su autoridad, y porque, simultáneamente, promete una revancha simbólica, el rescate de una voz femenina que la tradición dominante trató de someter. En el cruce de documentos, tradiciones y símbolos aparece, además, una distinción conceptual que conviene subrayar: linaje biológico versus linaje espiritual.
El linaje biológico habla de descendencia tangible, de hijos y nietos, de cadenas de parentesco. El linaje espiritual habla de continuidad de enseñanza, de prácticas y de modos de ver el mundo que se transmiten de manera no genética. Sara puede ser pensada en ambas claves, y es en esa ambivalencia donde se asienta buena parte del atractivo de la hipótesis. Para quienes sostienen una lectura espiritual, la verdadera sangre de Jesús no es carne ni cromosomas, sino la persistencia de una manera de entender la relación entre lo divino y lo humano. Para quienes exploran la pista histórica, la búsqueda se vuelve más tangible y peligrosa. ¿Dónde están los documentos, los relatos coherentes, las líneas familiares que puedan sostener una reivindicación? Hasta aquí hemos abierto las preguntas esenciales. ¿Cómo se construyó la imagen de María Magdalena? ¿Qué dicen los textos gnósticos sobre su papel y su intimidad con Jesús? ¿Por qué el concepto del hieros gamos hace plausible la noción de una descendencia? ¿Y cómo la tradición de Sara en la Provenza funciona como una pista que puede recibir múltiples interpretaciones? Hemos planteado también los límites de la evidencia y la necesidad de distinguir entre hipótesis, tradición y prueba. Pero la historia no avanza solo con preguntas. Exige un mapa de rutas plausibles que conecte el primer siglo con las costas mediterráneas del occidente europeo. Imagina entonces una ruta posible. Un pequeño grupo que parte en la madrugada desde un puerto levantino, bordea islas, sortea corrientes y después de jornadas de navegación llega a playas que, siglos más tarde, devendrían en escenarios de leyenda. Piensa en la fragilidad de una embarcación, en la necesidad de pasar desapercibido, en la forma en que los nombres se transforman con las lenguas nuevas, en cómo una mujer puede adoptar una identidad protegida para asegurar la supervivencia de una niña. Es perfectamente plausible, históricamente hablando, que individuos se desplazaran por mar huyendo de conflictos, y que, al llegar a un lugar nuevo, acabaran insertándose en comunidades locales que luego preservarían su memoria de maneras inesperadas. Eso nos conduce a la Provenza, una región costera donde convergen ritos mediterráneos, intercambios comerciales y relatos de peregrinación. La imagen de la playa donde desembarcan las santas, repetida en la iconografía local, es poderosa porque mezcla lo histórico con lo mítico. Y la figura de Sara, celebrada especialmente por comunidades romaníes en procesiones que combinan elementos católicos y cultos populares, sugiere la supervivencia de una memoria que no encaja en los archivos oficiales, pero que, sin embargo, late en la práctica religiosa colectiva. ¿Fue esa memoria intencionalmente protegida por grupos interesados en mantener un linaje en secreto? ¿O se trató sencillamente de la adaptación cultural de un relato de origen que, con el tiempo, adquirió su propia autonomía mítica? Las fuentes que podrían ayudar a responder están dispersas. Crónicas medievales fragmentarias, registros eclesiásticos locales, testimonios orales que se han transmitido entre generaciones y, en algunos casos, artefactos. Aquí la tarea del investigador es como la del restaurador frente a un fresco. Descifrar capas, identificar retoques, distinguir original de añadidura. Y siempre, hacerse la pregunta más humilde. ¿Qué nos permite decir esto con seguridad? ¿Y qué debemos dejar en la categoría de posible? Mientras tanto, en el discurso público contemporáneo, la figura de Sara ha sido objeto tanto de estudios académicos prudentes, como de teorías especulativas que mezclan verdad y fantasía. Algunos autores han tejido narrativas que conectan linajes con coronas y órdenes caballerescas. Otros han centrado la atención en la persistencia cultural de la veneración. Lo que resulta innegable es que la hipótesis, que a veces se presenta con voz vehemente y otras con tono conspirativo, sigue captando la imaginación del público. ¿Por qué? Porque toca un nervio, la posibilidad de que la historia oficial esté incompleta y que, oculto tras siglos de silencio, haya un capítulo humano y femenino
que devuelve la centralidad a quienes fueron desplazados. Y aquí nos encontramos, en un punto de inflexión. Hemos trazado la pregunta y desmontado algunas piezas del rompecabezas. Hemos mostrado cómo la figura de María Magdalena pudo ser silenciada o reinterpretada por la institucionalidad. Cómo los textos gnósticos abren otra lectura de su cercanía con Jesús. Cómo la noción del hieros gamos hace coherente, dentro de cierto marco simbólico, la posibilidad de una descendencia, y cómo la tradición de Sainte Marie de la Mer y la veneración a Sara ofrecen una pista tangible que merece atención. Lo que sigue, y que requiere una mezcla de investigación documentaria, análisis crítico y sensibilidad ante la tradición, es explorar con detalle la Provenza, como lugar de llegada, las formas en que la memoria se preservó entre comunidades periféricas, y las figuras históricas o legendarias que pudieron custodiar esa supuesta línea. En la siguiente fase de la investigación, habrá que entrar en los archivos locales, revisar crónicas medievales con ojo crítico, escuchar a los custodios de la tradición oral y, con cautela, analizar lo que la genética poblacional puede sugerir sobre movimientos y afinidades maternas en las costas del Mediterráneo occidental. Todo ello sin perder la prudencia. La ciencia no devuelve identidades individuales del pasado, y la tradición no es prueba en sentido estricto. El desafío es integrar voces distintas, sin confundir evidencia con deseo. Mientras contemplas la imagen de la barca en la niebla, recuerda que la historia que nos contaron sobre quién habla y quién calla no siempre coincide con la pluralidad de memorias que sobrevivieron a la institucionalización. Sara, sea figura histórica, símbolo o leyenda, representa esa memoria que resiste. Y es precisamente esa resistencia la que obliga al investigador y al creyente a interrogar: ¿qué relatos hemos heredado y cuáles nos han sido ocultados? ¿Quién decide cuáles voces se convierten en relato oficial y cuáles en susurro? En este punto la ruta se bifurca. Por un lado, el camino del análisis de los textos y la crítica filológica. Por otro, la senda de la etnografía y el estudio de las prácticas litúrgicas locales. Ambas vías son necesarias, y en la confluencia de ambas aparece la posibilidad de que, en algún lugar entre las líneas de códices quemados o extraviados y las playas donde se claman oraciones, haya una continuidad que explica por qué el nombre de Sara persiste. La búsqueda de esa continuidad es lo que sigue, y exige paciencia, rigor y una disposición a aceptar la incertidumbre. Para entender por qué una memoria como la de Sara pudo desvanecerse de los grandes relatos, hay que mirar también hacia quienes, en distintos momentos, habrían tenido interés tanto en preservar como en acallar historias incómodas. En la Edad Media, las narrativas de sangre y linaje eran poderosas herramientas de legitimación. Los merovingios, esa dinastía que vivía rodeada de leyendas sobre coronas y sangre real, alimentaron un imaginario en el que la sangre era signo de un mandato divino. Según algunas crónicas tardías y leyendas que circulan en el folclore europeo, se atribuía al linaje merovingio un origen casi sacralizado, una sangre real, que distinguía a los reyes por derecho distinto al simple ejercicio del poder. Esa idea, en manos de narradores y cortesanos, pudo encajar con relatos sobre linajes secretos que necesitaban custodios discretos y fieles. Más adelante, con la aparición de órdenes militares y religiosas que combinaban la fuerza con la liturgia, surgieron instituciones que, por su propia naturaleza, podían funcionar como bóvedas simbólicas. Los caballeros templarios, por ejemplo, nacieron en el cruce entre peregrinación, custodia de rutas y una interpretación militantemente ascética de la fe. Para quienes sostienen la hipótesis de un linaje protegido, los templarios reúnen rasgos atractivos: votos de secreto, redes internacionales, lazos con élites y una misión de protección que, en las narrativas populares modernas, se traduce en la figura del guardián de secretos. La persecución del orden por parte de Felipe IV y la corona francesa, un episodio complejo que mezcla intereses económicos, rivalidades de poder y conflictos con la curia romana,
Dejó una estela de interrogantes sobre qué documentos, reliquias o memorias pudieron dispersarse o cambiar de manos en aquel caos. Especular con templarios como custodios no es afirmar una historia probada. Es leer en el silencio y las desapariciones un posible hilo conductor. Mini conclusión. La Edad Media ofrece candidatos plausibles para la custodia o el silencio del relato. Pero la plausibilidad no equivale a prueba. El siguiente paso es mirar a la documentación medieval. Crónicas, cartularios, registros de reliquias y actas judiciales, y valorar hasta qué punto conectan con las tradiciones locales que se mantienen vivas en la Provenza. Cuando bajamos al terreno de los documentos, la evidencia suele ser elástica. Hay menciones intermitentes en crónicas regionales, referencias en vidas de santos, anotaciones marginales en inventarios de iglesias, y, junto a eso, la memoria oral que circula entre familias de región. Las crónicas proporcionan pistas de rutas marítimas y de desplazamientos de personas. Los inventarios eclesiásticos muestran cultos locales que, con el tiempo, pueden transformarse en industrias de peregrinación. En Saint-Esmarís de la Mer, por ejemplo, la liturgia y las fiestas mantienen una materialidad que no puede reducirse a la invención. La procesión, la estatua, las letanías, el pequeño santuario a la orilla del mar, hablan de una práctica social. Pero entre ese tejido local y la hipótesis de un linaje histórico, median pasos que no podemos dar sin dejar afirmaciones arriesgadas. Nombres cambian, cosas se reinterpretan, tradiciones migran. Mini conclusión. La documentación medieval y la memoria local dan forma a la pista, pero exigen hermenéuticas prudentes. Separar adición posterior de posible resto antiguo. No confundir continuidad ininterrumpida con usos religiosos surgidos en distintos momentos. En la modernidad, la búsqueda tomó nuevos instrumentos, genealogías, análisis de apellidos, y desde hace unas décadas, la genética de poblaciones. Autores contemporáneos, fuera y dentro de la academia, han recogido las piezas dispersas para construir narrativas más ambiciosas. Obras como las formuladas por Bagent, Lincoln y Lake popularizaron la idea de que el Santo Grial podía entenderse como sang real, un linaje humano y sagrado, más que como un cáliz literal. Ellos y otros autores propusieron que la memoria de descendientes y su protección por redes discretas explicarían ciertas anomalías históricas. Es importante señalar que estas hipótesis, aun cuando han logrado gran difusión en el público, no constituyen una certificación académica. Son interpretaciones que mezclan fuentes, simbolismos y conjeturas a distintas escalas. La genética, por su parte, trajo términos técnicos que alimentan la curiosidad y también la confusión. En estudios poblacionales se habla de haplogrupos mitocondriales como marcadores de linaje materno, es decir, de una herencia que se transmite de madre a hija. Algunos trabajos han señalado la persistencia de ciertos haplogrupos en las poblaciones costeras del Mediterráneo occidental, rasgos que podrían corresponder a historiales de movilidad y mezcla entre pueblos. Pero aquí conviene reiterar la advertencia científica. Un haplogrupo no es un nombre ni una identidad individual. La genética poblacional puede sugerir afinidades, migraciones, posibles contactos entre comunidades. No puede, con los datos habituales, decir que una persona concreta, histórica y singular, dejó descendientes reconocibles hoy. Cuando se lee en titulares, descubren ADN de X, se comete un error metodológico. La ciencia opera con probabilidades y patrones, y cualquier salto desde esos patrones hacia una prueba individual requiere evidencias extraordinarias que, por ahora, no existen. Mini conclusión. Los datos genéticos aportan contextos poblacionales interesantes, pero no certifican linajes individuales. Su interés está en mostrar posible continuidad regional, no en identificar nombres. Y hoy, sobrevive la línea si existió en alguna forma reconocible. Aquí la respuesta obligaría a múltiples salidas,
registros genealógicos rigurosos, hallazgos documentales sólidos, coincidencias materiales y, aún así, cautela extrema. Otra vertiente posible es la de la supervivencia no biológica, la transmisión de una matriz espiritual, de formas de culto, de prácticas litúrgicas y de ciertos modos de interpretar lo sagrado que mantienen vivas ideas que podrían rastrearse hasta comunidades tempranas. En ese sentido, Sara puede existir como línea viva no por genes, sino por prácticas y memorias, en rituales romaníes, en devociones locales, en nombres que perduran en genealogías orales, en la manera en que ciertas comunidades miran el mundo con una sensibilidad heredada. El clímax de esta búsqueda no es una demostración forense, sino una reconciliación posible entre las diferentes formas de evidencia. Textos que hablan de cercanía y autoridad femenina, tradiciones que veneran a una figura con nombre Sara, símbolos que permiten leer la unión sagrada como potencialmente fecunda, y restos poblacionales que acusan pasadas mezclas mediterráneas. Esa convergencia no prueba, pero tampoco puede ser descartada sin examen. La tensión que nos queda es la de vivir con la duda fundada. La historia oficial se fortalece con pruebas. Las historias marginales sobreviven en capas de memoria y ritual. La lectura espiritual propone otro cierre. Si aceptamos que la sangre sagrada puede no ser solo línea genética, la figura de Sara se multiplica como arquetipo. Ella encarna la resiliencia de la voz femenina, la persistencia de una transmisión íntima del misterio, la posibilidad de que lo esencial del mensaje de Jesús se perpetúe no por un testamento escrito, sino por una forma de ver y practicar la relación con lo divino. En esta lectura, la descendencia verdadera que importa es la que se reproduce en actos de compasión, en sectores que privilegian la experiencia directa de lo sagrado, en comunidades que mantienen la dignidad de la figura femenina como centro de revelación. Esa es la ADN espiritual. No cromosomas, sino prácticas, memoria y modos de amar. Mini conclusión. Sara como símbolo permite reconciliar la historia con la teología. Su valor reside tanto en la posible realidad histórica como en su potencia simbólica. Al cerrar este recorrido, no hay que elegir entre dos polos simplistas. No se trata de afirmar dogmáticamente la existencia de una hija biológica, ni de reducir la leyenda a mero folclore. La postura más honesta es la de quien admite la pluralidad de evidencias y la provisionalidad de las conclusiones. Mantener vivas las preguntas, distinguir lo sabido de lo conjeturado, y respetar la fe y la memoria de quienes veneran sin transformarlas en pruebas historiográficas. Sara permanece en ese espacio intermedio, como una posibilidad que desafía la narrativa oficial, y como un arquetipo que reclama relecturas de la femineidad sagrada. Si te has sentido interpelado por este viaje entre textos, costas y tradiciones, recuerda que la curiosidad no anula la prudencia. Puedes optar por mirar los archivos, hablar con custodios locales, leer las traducciones de los textos de Nag Hammadi y estudiar las publicaciones de quienes han trabajado en genética poblacional. O puedes simplemente contemplar la imagen de la barca en la niebla y dejar que el misterio te recuerde que no toda verdad se exhuma con facilidad. Algunas nacen de la convivencia entre memoria y fe. Si esta exploración te ha resonado, comparte el video, suscríbete para seguir la investigación y deja en los comentarios una petición, una oración o una reflexión breve. La sangre sagrada aún vive. Que esta frase nos recuerde tanto la fragilidad de la historia como la fuerza de la memoria que resiste. Que la búsqueda te inspire a proteger las voces marginadas, a leer con ojos críticos y corazón abierto, y a honrar la posibilidad de que la verdad histórica conviva con la verdad espiritual. Bendiciones en tu camino de búsqueda.